Antes de empezar, voy a hacer un disclaimer. Ya sabrán que hace poco la Presidencia de la Agencia Tributaria ha aprobado y publicado un código ético para la Agencia Tributaria, y en la aplicación del mismo es evento que las opiniones o expresiones que pueda formular aquí lo son exclusivamente a título personal. Dicho esto, antes de lo que voy a intentar exponer en el día de hoy son 3 proyectos, uno con más detalle, 2 menos, en la aplicación que ha hecho la Agencia Tributaria expresamente de enfoque Behavioral Insights. Y previamente voy a hacer una pequeña introducción porque no sé si mucha gente o público está aquí es conocedor de qué consiste este enfoque y unas ideas previas. Y luego hacia dónde se puede ir. Bueno, el enfoque Behavioral Insights o perspectivas conductuales o enseñanzas conductuales parte de la evidencia que tenemos, que conocemos, de que las personas toman decisiones siendo afectados por factores individuales, sociales y del entorno. Y que estas decisiones o comportamientos que podemos llevar a cabo están muchas veces influenciados por impulsores a veces conscientes y a veces no conscientes. Si somos capaces de conocer esos factores, somos capaces de comprender cómo van a comportarse las personas, y si conocemos cómo se van a comportar las personas, podemos adoptar decisiones en ámbitos de políticas públicas para favorecer el cumplimiento tributario. Estos impulsores, tanto conscientes, sobre todo como inconscientes, son las heurísticas y los sesgos cognitivos. Sin perjuicio que más adelante hagamos alguna mención, señalar que las heurísticas son reglas mentales, atajos rápidos que nos llevan a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Son decisiones rápidas que a veces nos llevan a cometer errores, y estos errores son los sesgos cognitivos, que es una disonancia lógica entre lo planeado y lo realizado. Es decir, la heurística es el mecanismo y el sesgo es el error. Y esto hace que podamos saber que las personas no somos maximizadores de nuestro bienestar o de la utilidad, como considera la teoría clásica, económica, sino que las personas tenemos una racionalidad limitada, tenemos un problema de autocontrol, tendemos a vivir en el presente, no somos egoístas, pues entre las cosas pagamos impuestos, no maximizamos nuestro beneficio y tendemos a minimizar costes, sino que somos cooperadores condicionales y estamos muy influenciados por las normas sociales. Esto es, hacemos aquello que vemos que hace el resto de las personas. En el ámbito de la agencia tributaria, si bien implícitamente estos conocimientos psicológicos se han venido utilizando, y el ejemplo más claro son las retenciones del trabajo, en los últimos años ya se ha asumido una posición expresa a favor de ellos. En el ámbito internacional, la OCDE creó un grupo de interés dirigido al Behavioral Insight en 2018, donde los países que formaban parte de este grupo han intercambiado opiniones y experiencias al respecto, y culminó en una guía publicada en septiembre de 2021 que al final os doy la referencia. Y luego también la IOTA, que es la Organización Intraeuropea de Administraciones Tributarias, que tiene un foro de comunicación para incrementar la conciencia fiscal, y dentro de este foro de comunicación, que se creó en 2021, hay un apartado dedicado al enfoque Behavioral Insights y a las técnicas NATS o ACICATS. Y luego, más recientemente, en las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero, desde el año 2021, ya se hace referencia expresa a la aplicación de este enfoque para facilitar el cumplimiento voluntario. Y prueba de ello, la primera que se utilizó, que expresamente fue en el año 2021, en las directrices generales del Plan de Control, con un proyecto de reducción de errores previsibles en el impuesto a la renta de las personas físicas. El fundamento que existe detrás de esto es el siguiente. La mayoría de las personas presentan su declaración de la renta gracias a los datos fiscales que les ofrece la agencia tributaria. Estos datos fiscales se obtienen especialmente a partir de los datos que suministran los terceros, pues declaraciones informativas, por lo cual tienen un coste para el resto de obligados tributarios. Pero son de tan alta calidad que en la declaración de la renta 2019 el 27% de las declaraciones se presentaron sin modificar, en un solo clic. Eso supone casi 6 millones de declaraciones, sin necesidad de modificar ni una sola casilla. El resto, el 73%, sí que se modificó, y en ocasiones estas modificaciones son incorrectas, con lo cual al contribuyente se inicia un procedimiento de control para solicitarle que aclare la modificación que ha realizado, y si la modificación es incorrecta puede conllevar la imposición de una sanción, con lo cual tiene costes para el contribuyente y costes para la administración. El proyecto, por tanto, consistía en si era posible diseñar un sistema que pudiese predecir cuándo el contribuyente se iba a equivocar al modificar una casilla de la declaración de la renta, para intentar ayudarle en un primer momento cuando presentara la declaración, y posteriormente, ante aquellos contribuyentes que se modificaba la casilla,
realizaba una fase de control de procedimientos de comprobación en los que, si se detectaba que era muy baja la probabilidad de que se hubiese equivocado, citaban un procedimiento de comprobación, con lo cual se reducen también las cargas administrativas para los obligados tributarios. Aquí la referencia expresa de las directrices generales de 2021 al enfoque que figura en 6 para este proyecto. Y entonces se utilizaron los rendimientos, no se utilizó para todas las casillas de la declaración de la renta, pero sí para los rendimientos del trabajo, que al final es el importe más importante de la declaración de la renta. Aunque se utilizaron más casillas, hay las 3 casillas principales que reciben modificaciones. En las retribuciones dinerarias, que son el sueldo íntegro del trabajo, se realizaron más de 94.000 modificaciones, de las cuales, de las que luego se comprobaron, la mitad fueron modificaciones incorrectas. Para diseñar este sistema predictivo se utilizó un sistema de aprendizaje automático supervisado de clasificación. Es un aprendizaje automático supervisado porque para poder enseñar al sistema a predecir los errores se utilizaron los datos de aquellos contribuyentes a los que se había iniciado y finalizado un procedimiento de comprobación, de forma que podíamos conocer si la modificación era correcta o incorrecta. Y es de clasificación porque el resultado del sistema predictivo era sí o no, es una variable categórica, se equivoca o no se equivoca. Los 6 modelos predictivos que se desarrollaron fueron para estas casillas de la declaración de la renta: los rendimientos del trabajo, las retribuciones de precio, valoración de ingreso a cuenta, las cotizaciones sociales y las retenciones por rendimientos del trabajo. Para poder diseñar para poder entrenar el sistema se cogieron, como digo, a aquellos contribuyentes que se habían iniciado un procedimiento de comprobación, y para lo habitual que se hace cuando se hace aprendizaje supervisado es se coge el 80% de la población, que es con la que se va a entrenar el modelo, y el 20% restante de los que se conocen los datos se deja para probar el modelo. Una vez hecho esto, había que decidir cómo se componía, cómo se alimentaba el modelo. Entonces, se cogieron los datos del contribuyente, se hizo un perfilado de contribuyentes en función de sus variables económicas, que podían ser titularidad de la vivienda, en propiedad, arrendataria, si está bajo un contrato de arrendamiento, el valor de la misma, los anejos, se tienen otros rendimientos, de actividad económica, de capital mobiliario, y luego variables económicas de las casillas concretas de la declaración de la renta de rendimientos del trabajo. Por ejemplo, la estructura de los pagadores sobre las entidades que someten a retención, las claves de imputación de esos rendimientos del trabajo. Una vez que se entrenó el modelo, lo que se vio es que estas variables económicas eran mucho más importantes que el perfilado del contribuyente. Eran mucho más probables, la capacidad de predecir del modelo recaía sobre las variables que se habían obtenido del modelo 190 de resumen de retenciones anuales del trabajo. Había que convertir los datos no numéricos a numéricos para hacer una matriz de números para alimentar el modelo. Cada fila era un contribuyente y cada columna una de estas variables, hasta 500 variables en total. La columna final era la columna objetivo, que es la que determina si el contribuyente se ha equivocado o no al hacer la modificación. Una vez que se entrena el modelo, se prueba sobre el 20% restante de aquellos que el modelo nunca ha visto, es ese 20% que el modelo nunca ha visto, pero sí que conocemos el resultado, con lo cual, frente a la columna objetivo, podemos añadir la columna predicha por el modelo, y en función de lo que se parezca en una y otra podemos saber si el modelo acierta o no. Lo que se vio es que en función de la casilla a la que se atendiese, el acierto global era entre el 75 y el 85% de las ocasiones. La tabla que está aquí es para la casilla 3, que es la que tenía, por decirlo así, las retribuciones dinerarias integradas del trabajo, que es la que tenía un porcentaje más bajo, el 74%, al cual se llega no solo cuando la modificación, son las sumas de los dos números en verde, se ve en verde, dividido entre el número total de predicciones de 16.000, porque el modelo acierta no solo cuando detecta que el contribuyente se ha equivocado efectivamente, sino también cuando acierta al modificar que la modificación es correcta. Y esto se hacía con un umbral de decisión del 0,5. El umbral de decisión es ese valor que en un sistema predictivo se utiliza para determinar si la probabilidad asignada a ese contribuyente, si está por encima del umbral de decisión, determinamos que se ha equivocado al modificar la casilla. Si está por debajo, determinamos esa probabilidad es que no se ha equivocado. Y el 73% de precisión y de cobertura lo que hace referencia es el 73% de precisión se refiere a aquellos contribuyentes en los que cuando el modelo detecta que el contribuyente se ha equivocado, efectivamente la modificación es incorrecta, y la cobertura es de aquellas modificaciones incorrectas las que recupera el modelo. Con estos datos se pueden jugar arriba y abajo, en esta tabla que se ve mejor. El umbral de decisión aparece en el eje
horizontal, en declarar tisas, y en el vertical en los porcentajes. Cuanto mayor sea el umbral de decisión, mayor precisión será la del modelo, pero menor cobertura, es decir, a menos personas le aparecerá el mensaje, que sería el extremo derecho, el 1, con la cobertura sería muy baja, prácticamente nadie recibiría el mensaje, pero la precisión sería muy alta. Y al revés, si el umbral de decisión es bajo, que sería lanzar el mensaje a todos los contribuyentes, la precisión sería muy baja, pero la cobertura sería muy alta. Lo que se quiere es, lo que se quiere es elegir a los contribuyentes a los que tienen alta probabilidad de equivocarse, hay que decidir un umbral de decisión por encima del 0,5. Con este sistema predictivo se aplicó sobre el conjunto del censo de contribuyentes, de la población de la declaración de la renta, y se obtiene el siguiente histograma de probabilidades, que es básicamente, en el eje horizontal, son las probabilidades de 0 a 1, siendo 1 la probabilidad de equivocarse al modificar la casilla, y siendo 0 la probabilidad de no equivocarse al modificar la casilla. Lo que se sabe por la experiencia es que la mayoría de los contribuyentes no modifican las casillas de rendimientos de trabajo y solo unos pocos sí. Podemos asumir que los que no modifican la casilla es que consideran que el dato es correcto y no es necesario. Y de hecho, por la probabilidad que vemos en la distribución del histograma, que las probabilidades se acumulan a la derecha, es que eso significa que una inmensa mayoría de los contribuyentes tiene una alta probabilidad de equivocarse si modifican la casilla de declaración de la renta. Por tanto, si queremos lanzar un mensaje que evite que esos contribuyentes tengan una modificación incorrecta, lo que hay que centrarse es en el recuadro rojo. Es decir, aquellos contribuyentes que si modifican tienen una alta probabilidad de equivocarse. Se puede tener otra segunda lectura que no se hizo. O sea, bueno, no sé si la lectura se hizo, lo que quiero decir es que no se lanzó ese mensaje, que es los del recuadro azul los representan esos contribuyentes que si modifican la casilla muy probablemente no se equivoquen y probablemente ese dato sea incorrecto. Lo que no podemos saber tampoco exactamente es si, sin haberles lanzado el mensaje, ellos ya van a modificar por sí mismos la casilla. Y tampoco no se puede tener la certeza. Entonces, ese mensaje no se lanzó únicamente a los contribuyentes que tienen alta probabilidad de equivocarse. Y el mensaje que se lanzó es este que pueden leer aquí. Cuando tú clicabas la casilla y después de modificarla, se te aparecía este mensaje para confirmar si querías hacer la modificación, y si confirmabas, el dato aparecía coloreado de color rojo. Y era, por favor, verifique la exactitud de la modificación que acaba de realizar. En ocasiones, los cambios introducidos en esta casilla por los contribuyentes son erróneos. Posteriormente, la agencia tributaria podrá solicitar que justifique esta modificación. Claro, este mensaje que parece aleatorio no lo es en absoluto, y que el hecho de que una vez que modifiques la casilla se coloree de rojo tampoco lo es. Las personas tenemos una tendencia a vivir en el presente, que es lo que se conoce como sesgo hacia el presente. El hecho de comunicar expresamente al contribuyente que posteriormente la agencia tributaria podrá solicitar que justifique la modificación que acaba de realizar es colocar en el presente la posibilidad futura que se inicie un procedimiento de comprobación, con lo cual la probabilidad subjetiva que puede tener el contribuyente de ser objeto de un procedimiento de comprobación ya se eleva, porque se le ha comunicado directamente que quizás sí que se le haga. El hecho que aparezca también como un mensaje pop-up, una ventana emergente, activa el sesgo de notoriedad, que es la tendencia de las personas a fijarnos en aquellas cuestiones que nos llaman la atención, que son curiosas, que no esperamos. Y eso lo enfatiza todavía más que se coloree la casilla en color rojo. Además, las personas tenemos la tendencia a dejar las cosas en el mismo estado en el que se encuentran, que es lo que se conoce como el sesgo de statu quo o sesgo por defecto. Que esto redunda ya en toda la declaración de la renta y es, como comentaban antes, a lo que se va con más predeclaraciones. El gran éxito de las administraciones tributarias del siglo XXI es la de predeclaración de la renta, y que aquí en territorio de Vizcaya hasta este año que me parece que cambiaba, estaba Renta Sean, que te presentaba automáticamente la declaración si no hacías nada, lo que suponía creo un 50% de contribuyentes. En el territorio común no se hace, lo que se tiene es desde el año 2018, todos los contribuyentes, con independencia de su fuente de ingresos, reciben un borrador de la declaración de la renta, que en ocasiones, en muchas, tendrán que completar, sobre todo en actividades económicas. Pero a través del suministro inmediato de información, que sea que el sistema en la agencia estatal que obliga a las grandes empresas a comunicar las facturas en el plazo de 5 días, desde hace 2 años, los contribuyentes en el impuesto sobre sociedades reciben unos datos cumplimentados y en algunos contribuyentes del impuesto sobre el valor añadido también reciben una predeclaración con determinadas casillas cumplimentadas. Cuando a una persona le facilitas las cosas, tiene un sentimiento de reciprocidad que activa los valores de justicia, que tiende a hacer las cosas como se las has hecho. Además, el sesgo
de mantener las cosas como están, es más fácil que alguien deje una casilla con un ingreso contabilizado o bueno, declarado que una casilla vacía que la complete. Porque además las personas, aunque necesitamos sentirnos bien y actuar conforme a nuestros valores, tenemos una cierta ceguera moral. Y la ceguera moral significa que somos más benevolentes con una infracción cuando los infractores somos nosotros. Y lo somos más aún si la infracción se ha cometido aún dejar de hacer que aún hacer. Traducido a ámbito tributario. Un contribuyente se siente menos mal si omite un ingreso que si inventa un gasto. Si damos declaraciones precumplimentadas, ese sesgo lo hemos vencido. ¿Cuál fue el resultado en el primer año que se implantó el sistema? El 70% de las personas que intentaron modificar la casilla no lo hicieron finalmente. En los años sucesivos, esto es la campaña de 2020, en 2021 se lanzaron mensajes distintos en función de la probabilidad que estimaba el modelo, y para el año 2023, dado el éxito que ha tenido, se va a intentar dirigir a contribuyentes que son no declarantes, con el objetivo de que haya más contribuyentes que no declaran, que presenten declaración, y también, si es efectivo, se va a lanzar también para declaraciones informativas. Gente que no presenta declaraciones informativas cuando debiera hacerlo. Otro proyecto que tiene en cuenta expresamente el enfoque de las perspectivas conductuales son las llamadas cartas de aviso. Las cartas de aviso que se han hecho, van saliendo en las noticias según la agencia tributaria las va emitiendo, pero vamos, a veces si no pasan desapercibidas. Hubo dos campañas. En 2017 se empezó la primera, ahí no se reconocía expresamente que se estaba utilizando el enfoque de perspectivas conductuales, y el siguiente fue el año pasado, en 2022, que de las directrices generales ya lo preveían, lo preveían expresamente, que se utilizaban las técnicas de las perspectivas conductuales para lanzar estas cartas de aviso, que consisten en lo siguiente. ¿Por qué se cree que las cartas van a ser efectivas? Primero, porque la probabilidad subjetiva con la que los contribuyentes estiman la probabilidad de unos eventos tiende a ser a través de mecanismos de estas heurísticas de regla rápida. Es decir, las personas estimamos muy mal probabilidades, somos muy malos estimando probabilidades, y uno de los mecanismos que utilizamos es estimamos la probabilidad de un evento en función de la vividez o facilidad con la que un evento viene a nuestra mente, y sobre todo si es especialmente vívido. Eso es lo que explica por qué solemos tener más miedo a montar en avión que a montar en coche, cuando los accidentes en coche son mucho más numerosos que los accidentes de avión. Pero el accidente de avión a nadie se nos olvida porque es especialmente vivido. Si al enviar una carta de aviso, como en el mensaje anterior, le recordamos que hay una cierta discordancia entre los datos que él declara y los datos que conoce la agencia tributaria, y que si no aclara esa discordancia es posible que se le realice un procedimiento de comprobación, lo que se va a aumentar es, como antes, la probabilidad subjetiva de que sea objeto de comprobación. Además, en estas cartas se enviaban los datos del sector, los comparables. La gente tiende a contribuir y tiende a pagar impuestos, desde luego, por encima de lo que la teoría económica podría esperar. Pero en ocasiones no saben si pagan más o menos que los otros contribuyentes del mismo sector económico. Aquellos contribuyentes que están por debajo de las medias del sector, en esta son los quienes recibían, entre otros factores, quienes recibían esta carta, y entonces pueden tener una cifra de referencia, un anclaje que les dice: es muy probable que estés declarando por debajo del sector. Tus comparables están haciendo esto. Previsiblemente, esas personas van a subsanar sus errores y presentar mejores declaraciones. Vamos a ver qué es lo que pasó, aunque algo se ha visto. En 2017 las cartas las envió el Departamento de Gestión Tributaria. La carta de la izquierda solo reflejaba las entradas y salidas de cuentas bancarias, de todas las cuentas bancarias del contribuyente, porque había lo que se ponía de manifiesto era una discrepancia en signos de riqueza manifestados por los movimientos de cuentas bancarias y por las declaraciones previas de patrimonio y de renta del contribuyente. Y en la carta de la derecha, que no sé si se ve muy bien, pero bueno, se encuentran unos ratios financieros y económicos, como el margen bruto, el margen neto, los cobros por tarjeta y los cobros por tarjeta y efectivo. En la columna de la izquierda son los datos del contribuyente. Por ejemplo, para el margen bruto tiene un margen del 55%, 56 casi, la referencia del sector 61. Su margen neto es negativo, menos 1,9, el del sector 9,3.
cobros por tarjeta, 47%, el sector, 40%. Tienes más cobros por tarjeta, tienes un menor margen neto. Se le ponía de manifiesto estas discrepancias y se le indicaba que se podía iniciar alguna comprobación con posterioridad si no aclaraba esas discrepancias. Si todo era correcto, lo podía indicar, no había ningún problema. Estas cartas no suponían ningún inicio de un procedimiento administrativo, son cartas meramente informativas. Los contribuyentes que recibieron la carta incrementaron en un 10% las liquidaciones de IVA, lo que supuso más de 250 millones de euros adicionales de recaudación sin necesidad de iniciar ningún procedimiento de comprobación, únicamente por el envío de las cartas que en ocasiones se acompañaban de visitas de los conocidos como peinados a estos contribuyentes. Esto se realizó en 2017, en el 18 no, en el 19 y en el 2020 con la pandemia se paralizó. En el año 2022 se inició un nuevo proyecto de envío de cartas por el Departamento de Inspección, en la que se tendría en cuenta más una prioridad de parámetros financieros, económicos, teniendo en cuenta los movimientos de tesorería, de la contabilidad, y a los contribuyentes también expresamente se les indicaba que al recibir la carta podían explicar la información, si era correcta, si era incorrecta, presentar una declaración extemporánea o no hacer nada. De nuevo, estas cartas son cartas aviso que no suponen inicio de un procedimiento de comprobación. La autoliquidación que pueden presentar será en todo caso extemporánea, lo que además les exime de la posibilidad de tener una sanción. Se está haciendo una transparencia fiscal de los datos que la agencia tributaria tiene en los contribuyentes, con la idea de que los contribuyentes efectivamente quieren cumplir, pero a veces puede que se hayan despistado, no pasa nada. Nosotros ponemos de manifiesto las inconsistencias fiscales que advertimos de tu situación. No, en el caso de inspección no fueron envíos masivos, ni mucho menos. Se enviaron 1.039 cartas en el año 2022. Los contribuyentes que recibieron la carta incrementaron un 30% el importe neto de la cartera de negocios. Sospecho que el hecho de recibir la carta no disparó la rentabilidad económica del negocio, sino que había unas verdaderas inconsistencias que animaron a subsanar las declaraciones tributarias. Además, lo que se comprobó es que no se detectaron posteriores incumplimientos y que en la última campaña de declaración de la renta, 3 de cada 4 contribuyentes que habían recibido las cartas, en estos contribuyentes no se detectaron las inconsistencias que habían puesto de manifiesto el envío de estas cartas. Para el año 2023 se van a seguir analizando todas estas cartas, sobre todo para los contribuyentes que han recibido la carta, cómo declaran en el futuro y cómo declara su entorno familiar o profesional. Porque como comentaba antes, las personas tendemos a comportarnos como se comportan nuestros semejantes. Si un contribuyente recibe una carta y le pone en conocimiento de sus familiares y sus familiares tienen inconsistencias, es muy probable que también lo hagan. Veremos a ver los resultados en 2023. Avanzando en otro proyecto del enfoque Behavioral Insights, la adenda al Plan Estratégico 2022, mencioné en primer lugar que la Agencia Tributaria en 2020 aprobó un plan estratégico que recoge los objetivos principales de la organización y las actuaciones que va a desarrollar para alcanzarlas. Lo hizo para un plan de 4 años, del 20 al 23. No obstante, como la situación puede cambiar, pues previó que se pudiesen publicar adendas para adaptarlo a la situación y fue un acierto porque si el plan se aprobó en enero de 2020, en marzo de 2020 teníamos una pandemia mundial. En el año 2022 hemos tenido una guerra, entonces las adendas han ido adaptando la situación de la agencia tributaria al contexto nacional e internacional. Y en el año 2022 aparecía este proyecto, que era el enfoque Behavioral Insights, consistente en rediseño y simplificación de documentos en el área de recaudación. Esto se debe a que existe un proyecto de la investigación de la Universidad que está coordinado por la Universidad de Barcelona, en el que participa la agencia tributaria a través del Departamento de Recaudación, que lidera la catedrática de Lengua Española Estrella Montolío, y en el que tenemos una socióloga que se llama María Goenaga, que está aquí con nosotros, y participan lingüistas de las universidades españolas, universidades italianas y también profesionales del ámbito tributario, tanto de administraciones tributarias locales, autonómicas, sobre todo el ámbito de Cataluña, la agencia tributaria estatal, yo también participo, y del ámbito profesional, asesores fiscales. El proyecto se llama El derecho a entender la comunicación tributaria y tiene como objetivo recopilar un corpus un corpus de documentos y en concreto las providencias de apremio.
Se utiliza la providencia de premio porque el procedimiento ejecutivo es común en todas las administraciones con dependencia de su nivel. La providencia de apremio es el documento que inicia el procedimiento de apremio y que puede dar lugar al embargo de los bienes y derechos del contribuyente. Esto dice para que lo que va a hacer la agencia tributaria es que, en función de los conocimientos que se obtengan de este proyecto, que es un proyecto de 3 años y empezó en el 21, con lo cual todavía estamos a mitad, es la posibilidad de mejorar el resto de documentos. De momento, para este año se han elegido en las áreas operativas los documentos que más se emiten a los contribuyentes y se va a hacer un esfuerzo por simplificar el contenido de los mismos. Es una cuestión que se intenta durante mucho tiempo, pero la simplificación del contenido de los documentos, lo que puede parecer evidente, no lo es tanto, dado los sistemas informáticos de la agencia tributaria, supone un esfuerzo muy alto y exige adaptar muchos programas informáticos. Entonces, no es tan simple como resumir el párrafo que se incluye. Pero bueno, algún esfuerzo se está haciendo, sobre todo ya con las diligencias de embargo de crédito. Se incluye una casilla en la que se intenta dejar claro a la persona que lo recibe que él no es deudor del crédito, que el deudor es otra persona con la que mantiene relaciones comerciales. Y esto parece anecdótico, pero no lo es. Yo el sábado estaba ya aquí porque ya vine a pasar el fin de semana con mi familia y a las 9:20 estaba desayunando aquí cerca y tengo un WhatsApp de un amigo. Pablo, necesito hablar urgentemente contigo. Bueno, no será tan urgente. Sigo desayunando a los 5 minutos, me llaman por teléfono. Porque tengo una carta que dice que tengo que pagar 20.000 euros a no sé qué persona de la agencia tributaria. Digo, no. Yo creo que ya sé a qué va a ser esto. Efectivamente, había recibido una diligencia de embargo de crédito porque su arrendador debía más de 20.000 euros. Y lo que le estaban pidiendo a la agencia tributaria es que, en lugar de pagarle a esa persona, le pagase la renta del alquiler a la agencia tributaria para intentar cobrarse el crédito. Claro, esta carta cuando la recibes asusta mucho porque ves 20.000 euros de deudor y no queda claro. También se está intentando, en algunas delegaciones se incluye un resumen ejecutivo en determinadas liquidaciones provisionales con un resumen muy breve en un recuadro en el que se indica un poco en qué consiste la liquidación provisional y cuál es lo que se espera recibir de ese contribuyente. Bueno, en eso estamos, intentar simplificar. El fundamento de las perspectivas conductuales que hay aquí, yo creo que ya se ha puesto en manifiesto en la mesa anterior, hacer las cosas fáciles. Si quieres que alguien haga algo, se lo tienes que poner fácil. Si no se lo pones fácil, es muy difícil que lo haga. Ya quería ir terminando con unas reflexiones finales. Como he dicho antes, yo soy un firme defensor de la educación cívico-tributaria también, pero la brecha entre la acción y el valor, que existe evidencia de que hay muy poca relación entre enseñar a la gente algo, que sean conocedores de un problema y que actúen en consecuencia. A veces comportarnos conforme a nuestros valores supone sacrificios o costes excesivos que no estamos dispuestos a asumir. Educar es importante, pero no es suficiente. El diseño de los sistemas tributarios tiene que ir de la mano de lo que se conoce como cumplimiento por diseño, que sea difícil, como con el sistema de Ticket Buy, incumplir las obligaciones tributarias, a la vez que se incrementa la política fiscal de los ciudadanos. Las personas tenemos que tomar muchas decisiones a menudo con demasiada información que no somos capaces de comprender ni de interiorizar y en situaciones de incertidumbre. Esto nos puede llevar a cometer errores o que nuestras acciones no sean concordantes con los valores que tenemos. El enfoque de perspectivas conductuales es efectivamente útil para los fines de la administración tributaria. La cuestión que hay que solucionar es cómo se pueden generalizar en las prácticas de las administraciones tributarias, no solo para fomentar el cumplimiento voluntario, sino incluso para la gestión de los recursos humanos y materiales. Ese es el reto en el futuro. Y ya con esto quería, y antes de pasar a las posibles preguntas, críticas o comentarios, como solo se puede hacer una referencia muy genérica a algunas cuestiones, pues traigo deberes. Aquel que quiera aumentar y profundizar en el tema, he seleccionado 3 tipos de categorías de informes o libros de divulgación o más profundos para que para si les interesa, que puedan dedicarle tiempo. Libros más de divulgación, por este orden sería Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que es premio Nobel el llamado premio Nobel de Economía de 2002, que no es un Nobel, el banco sueco el banco de Suecia.
es el que distingue el pensar rápido, pensar despacio, el sistema 1, el impulsivo, rápido, el sistema 2 más reflexivo, y que recoge todas las aportaciones a la psicología que él junto con Amos Tversky realizó en los años 80 y 90, y del que a partir de ahí Richard Thaler, que es el segundo libro, creó ese campo de la psicología económica. Todo lo que ha aprendido con la psicología económica es un libro que se lee muy bien porque es muy fácil. Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en 2017. Y por último, el más conocido, Un pequeño empujón, Nudge, que